Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. A principios de semana, gracias al comentario de Anastasia Kirilenko para IPCAT, nos hacíamos eco de la opinión del abogado general en el asunto C-123/20, que enfrenta a la escudería Ferrari con una empresa que, entre otros servicios, tunea los famosos coches deportivos. Este asunto viene a resolver una disputa acerca de si los diseños parciales, en el sentido de una parte específica dentro de un producto complejo, pueden acogerse a la protección que el Reglamento de Diseños Comunitarios del año 2002 ofrece a los diseños no registrados. Todo ello al hilo de un procedimiento seguido ante la Corte de Justicia Federal alemana. Todo comenzó en el año 2014 mediante una rueda de prensa que realizó Ferrari en la que mostró imágenes de su nuevo modelo de alta gama FXX-K, diseñado exclusivamente para correr en circuitos de carreras. En esta rueda de prensa se presentaron dos imágenes del modelo con una vista lateral, tal y como vemos ver a la izquierda, y con una vista frontal del coche. Por su parte, tal y como podemos leer aquí en la propia opinión general, Mansory Designs es una empresa alemana de tuning de vehículos de alta gama. Desde el año 2016, Mansory vende un kit de personalización o un kit tuning, como podría entenderse, que permite transformar la apariencia de un modelo de Ferrari 488 GBT destinado a circular por la vía pública para transformarlo en el modelo FXXK, que al estar únicamente destinado a correr por circuito no obtiene su equivalente dentro de lo que es el tráfico normal y corriente, por lo que se permitía obtener la apariencia de este modelo de circuitos para un coche para conducir en la vía pública. Este famoso kit que vendía Mansory Designs incluye lo que son los frontales del coche, las partes traseras y laterales, como son los bajos, la cubierta del techo y un alerón. Decir cabe que esta compañía presentó sus kits de transformación en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en marzo del 2016. Ante este contexto, Ferrari interpuso una demanda por infracción de sus modelos no registrados, ya que según la compañía de Maranello, los kits de Mansory infringen la apariencia de la parte del vehículo integrada por el elemento en forma de V del capó del Ferrari FXXK, elemento con forma de aleta que en una posición central sobresale del primer elemento y que presenta una disposición longitudinal aparte del alerón frontal de dos capas integrado en el parachoques y el puente vertical central que une el alerón frontal y el capó. Afirma que esa zona se entiende como una unidad que define los rasgos individuales del rostro de dicho vehículo, evocando al mismo tiempo la imagen de un avión o de un vehículo de Fórmula 1. Si no habéis entendido bien la explicación técnica, se puede observar en esta imagen cómo se ha destacado lo que es la parte que viene a haber sido infringida y de la cual se busca su protección como derecho no registrado, como diseño no registrado, que es esta parte frontal del capó en forma de V. Según Ferrari, dicho dibujo o modelo comunitario no registrado nació con el momento de la publicación del comunicado de prensa que acabamos de nombrar, el 2 de diciembre del 2014, por lo que dentro del derecho comunitario disfrutaría de 2 años más de protección. Pues bien, tanto en primera como en segunda instancia los tribunales germanos fallaron en contra de Ferrari, al entender que proveer de protección a una parte de un diseño mediante la figura del diseño no registrado conculcaría el derecho y la seguridad jurídica de los usuarios, ya que precisamente un usuario informado no sería capaz de identificar qué parte del diseño está protegida y cuál no. Así las cosas, Ferrari recurrió ante el Alto Tribunal Germano, que ha remitido a su vez una serie de preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En concreto, tal y como podemos ver aquí en el párrafo 34, se preguntó si el reglamento de diseños comunitarios del 2002 permitía la protección de las partes de un diseño como diseño no registrado. Y si, de ser así, es necesario aplicar un criterio más restrictivo o más flexible sobre el carácter individual de un componente de un producto complejo. El carácter individualizado entendido como uno de los requisitos fundamentales para obtener la protección como diseño. Pues bien, aquí a partir del párrafo 36 en su análisis del 15 de junio, el abogado general da un giro de 180 grados a la interpretación que los tribunales alemanes venían aplicando al caso concreto, ya que a pesar de que la divulgación fuera del producto en su totalidad, del producto completo, no hay ninguna provisión específica dentro del reglamento que regule de forma opuesta. Ya que incluso si se dice lo contrario, se estaría desincentivando la innovación y se estaría chocando contra los principios de rapidez y simplicidad que promueven los diseños no registrados, en los que, si bien la protección es extensamente menor, dado que no tiene que pasar un examen, se está premiando esta celeridad y la simplicidad dentro del diseño y que vaya avanzando lo antes posible la innovación dentro de estos campos. Aún así, me parece bastante curioso que el propio abogado general sienta que para poder ser protegibles, estas partes han de ser claramente identificables y que a la hora de divulgar o poner a disposición del público estos diseños, se permita que esta visualización de la parte específica que se quiera proteger de forma clara e inequívoca dentro del producto complejo. En este caso, en opinión del abogado general, Ferrari no está cumpliendo con estos requisitos, por lo que difícilmente podrá prosperar esta acción. En este sentido, si volvemos a las fotografías de las dos vistas del modelo FXXK que sacó en 2014, no vemos que la parte frontal o la parte del capó que específicamente se pretende diseñar esté resaltada del resto. Por lo que, si bien el abogado general no niega que a la hora de divulgar un producto complejo entero, una de sus piezas pueda disfrutar de la protección, exige que esa pieza esté claramente visible, individualizada y distinta, y que sea distinta de las demás. Por lo que, si vemos aquí la fotografía, no sabremos distinguir este trozo en concreto. Pero bueno, en lo relativo a su segunda cuestión, el abogado general no es partidario que a la hora de estudiar el carácter singular de un diseño parcial haya que aplicarse el criterio más restrictivo, ya que bastará con que cumpla con los requisitos del artículo 3 y siguientes del reglamento. Ya a modo de conclusión, me gustaría decir que el mundo de las piezas de recambio de coches de alta gama no ha estado nunca exento de polémica, ya que no solo tiene implicaciones legales en lo relativo a los diseños, sino también en derecho marcario al uso de marcas ajenas, al agotamiento del derecho marcario y una larga ristra de figuras de IP. Sea como fuere, el objetivo del reglamento es siempre buscar un equilibrio entre los distintos agentes del sector, en este caso Ferrari, y los creadores de piezas de tuning de coches de alta gama. Por lo que esperamos con gran interés cómo resolver finalmente el TJUE aquí. Sea como fuere, os mantendremos informados. Twitter, sujeto a la legislación americana, se encuentra obligado a eliminar todo contenido que publiquen sus usuarios y que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros. De esta forma, Twitter elimina a diario prácticamente millones de tweets que vulneran estos derechos de propiedad intelectual. No obstante, y aunque parece que a priori Twitter cumple con los requisitos de la legislación estadounidense, parece ser que un grupo de legisladores de Estados Unidos acusan a Twitter de emplear la piratería como parte de su modelo de negocio. Twitter, yendo un paso más allá de lo que le exige la legislación estadounidense, ofrece a los creadores una API que les permite buscar posibles infracciones a sus derechos de propiedad intelectual dentro de esta red social. El problema surge ya que esta API es de pago y es un coste que deberán abonar los creadores en caso de que necesiten o quieran usarla. Esto, para este grupo de legisladores estadounidenses, es algo que resulta bastante ofensivo y que denota que Twitter no se toma en serio esto de la piratería.
Es por esto que este grupo de legisladores ha enviado al CEO de Twitter una carta expresando esta problemática y que reproduce gran parte de las quejas que ya había tenido en este sentido algunos lobbies de la industria de la música. En esta carta se recogen una serie de cuestiones para Twitter sobre cómo va a afrontar este problema de la piratería y se deja caer que en caso de que la situación continúe como hasta ahora, parece ser que Twitter emplea la piratería como una parte de su modelo de negocio. Entre las cuestiones que se le solicitan a Twitter es, en primer lugar, qué va a hacer para permitir que los creadores de contenido puedan localizar posibles infracciones a su propiedad intelectual. En segundo lugar, qué medidas va a tomar para que, dado el increíble volumen de tweets que se generan en la plataforma, se pueda también de manera correspondiente proteger los derechos de propiedad intelectual ante este nivel tan masivo de tweets. Y finalmente, qué posibles tecnologías de protección de contenido va a implementar Twitter en la plataforma. Aunque se le piden a Twitter aclaraciones sobre estas cuestiones, es cierto que en la carta no se incluye ninguna clase de incentivos para Twitter ni de repercusiones en caso de que haga oídos sordos a este grupo de legisladores, por lo que no sabemos muy bien cómo se tomará Twitter esta carta que han enviado este grupo de legisladores estadounidenses. En cualquier caso, si se producen novedades sobre este asunto, os mantendremos informados. La relación entre el fútbol y los videojuegos no siempre ha sido un camino de rosas, y resulta bastante conocido por todos todas aquellas dificultades por las que Konami y su videojuego Pro Evolution Soccer han tenido que lidiar a la hora de sacar sus videojuegos por la falta de licencias con la FIFA, y cómo precisamente el propio videojuego FIFA de EA Games ha dispuesto siempre en todas las licencias que le ha convertido en a día de hoy el simulador de fútbol más realista. Es bastante notorio que en ediciones pasadas de Pro Evolution, como en Pro 3 o en Pro 4, equipos como el FC Barcelona pasaban a ser el Catalunya Fútbol Club, o jugadores como los brasileños Ronaldo, Ronaldinho o Roberto Carlos pasaban a llamarse Ranoldo, Naldorlinho o Roberto Larcos, respectivamente. Todas estas controversias vienen dadas por el acuerdo de exclusividad que EA Games, desarrolladora del videojuego FIFA, mantiene con las principales ligas europeas desde el año 1998. En lo relativo a los jugadores, para que en el videojuego puedan aparecer su rostro y nombre, estos deben haber cedido sus derechos de imagen a su club, que a su vez cede estos derechos a su liga regional, que es quien negocia con FIFA y con EA Games para poder obtener el derecho sobre el uso de estos nombres. Se trata entonces de un sector lleno de acuerdos y licencias que obliga a los desarrolladores a hilar especialmente fino. Así, a modo de curiosidad, si bien el Barcelona aparece reflejado en el videojuego FIFA, debido a que tiene un acuerdo de exclusividad con Konami, que es el desarrollador de Pro Evolution, el Camp Nou, estadio de Barcelona, únicamente aparece reflejado con fidelidad en este último juego. Pues bien, en medio de este lío, el periódico The Guardian se hacía eco en mayo de 2020 de la demanda que el mítico equipo de la liga inglesa Manchester United había interpuesto frente a Sega y Sports Interactive, desarrollador del videojuego de gestión de banquillos también muy conocido Football Manager, por la inclusión del nombre del Manchester United dentro de su videojuego sin contar con la preceptiva licencia. Como parte de su argumentario, la defensa letrada del equipo británico esgrimía que Manchester United o Man Red es una marca notoria, cuyo renombre está siendo dañado por el desarrollador del videojuego, dado que no incorpora, junto al nombre, el icónico escudo del equipo que aquí podemos ver. Algo que el público destinatario espera ver. Y entonces, según en palabras del Manchester United, estamos ante un uso ilegítimo de la marca que se beneficia de la cultura ganadora del club y de sus valores de marca notoria. Por otro lado, los letrados del Manchester United también expusieron que parte del modelo de negocio del club pasa por licenciar su marca de forma global, algo que Sports Interactive se había saltado completamente. Por su parte, dos eran las líneas principales de defensa de Sports Interactive. Por un lado, que el uso del club es una referencia legítima a un club de fútbol afincado en la ciudad de Manchester dentro de un contexto futbolístico.
En este sentido, me gustaría traer a colación una sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de Alicante, de 25 de febrero de 2011, llamado caso Scalestric. En este caso, los tribunales permitieron a la compañía juguetera que desarrolla los coches a escala introducir marcas ajenas, que en este caso era la marca Red Bull, al tratarse de una reproducción fiel del coche original. Por lo que se podría, en cierta manera, y si bien estamos en dos contextos jurídicos diferentes, se podría extrapolar los resultados de estas sentencias Scalestric a nuestro caso concreto. Y por ello, desde mi punto de vista, Sports Interactive podría tener fundadas posibilidades del éxito con esta vía. Si esta vía fallase, también existe otra vía por la que la defensa de los creadores de Football Manager apuntaron. Y es que existe una prescripción por tolerancia, ya que llevan desde el año 1992 con su juego Champions Manager y de forma ininterrumpida hasta este mismo año 2021, introduciendo el nombre de Manchester United sin que se hubiera generado ninguna disputa. Incluso la defensa de la desarrolladora de videojuegos indica que durante muchos años se han enviado copias de esos videojuegos a los jugadores y a la plantilla técnica y jamás se ha creado ninguna disputa. Pues bien, más de un año y medio después de la interposición de esta demanda, el Manchester United y Sports Interactive han llegado a un acuerdo extrajudicial para resolver todas sus disputas marcarias. Según hemos podido leer en el propio tweet publicado desde la cuenta oficial de Football Manager, ambas partes han alcanzado un acuerdo amistoso para resolver sus disputas y como resultado de ello, desde su edición del año 2022, Manchester United pasará a llamarse Manchester UFC o Man UFC. Desde la compañía desarrolladora apuntan que estaban convencidos de que el procedimiento se iba a resolver de forma positiva en su favor. Pero para evitar cualquier sobresalto y con el objetivo de acabar con cualquier eventual disputa, pues llegaron a un acuerdo para retirar el nombre del club británico. Hubiera sido sinceramente bastante interesante haber obtenido una resolución judicial que aclarase el alcance del uso de marcas ajenas en videojuegos, ya que de haberle dado la razón a Football Manager hubiera tambaleado completamente el negocio de las licencias de fútbol y videojuegos, que por ahora, como ya he comentado antes, ha catapultado a FIFA, propietario del mayor número de licencias, al número 1 por ser el simulador más realista. Al final, el videojugador prefiere poder jugar con Roberto Carlos que con Roberto Larcos, y es algo bastante entendible porque al final el Roberto Larcos genera una apariencia que no es realista y es lo que más se busca en este tipo de videojuegos, es el realismo. Así que resulta bastante interesante haber obtenido una resolución que no ha llegado. La Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo ha impuesto una sanción récord a Amazon de un total de 746 millones de euros. Se trata de la multa de mayor cuantía hasta la fecha desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en 2018. La primera noticia que tuvimos de esta sanción fue en junio, cuando ya la adelantaba el Wall Street Journal. No obstante, la confirmación definitiva llegó el pasado 29 de julio, cuando Amazon presentó un informe ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, donde informaba sobre esta sanción que se le había impuesto el pasado 16 de julio. Amazon en este informe ya adelantaba que tenían toda la intención de recurrir esta sanción, puesto que para ellos no tenía ninguna clase de fundamento. La Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo, la CNPD, no se ha pronunciado todavía al respecto ni ha hecho pública la sanción, pero parece ser que la sanción se deriva de una reclamación colectiva interpuesta por una asociación francesa que defiende las libertades y derechos de los usuarios de Internet. La Quadrature du Net presentó en su momento esta reclamación ante la CNIL, la Autoridad de Protección de Datos francesa. No obstante, y dado que Amazon se encuentra ubicado, su establecimiento en Europa se encuentra ubicado en Luxemburgo, era la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo la que tenía competencia para decidir sobre esta sanción. Es por esto que, tal y como explica la CNIL en un comunicado que han realizado al respecto, se ha realizado una investigación conjunta entre la CNIL y la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo, que ha sido la que ha originado esta sanción récord.
La CENIL ha adelantado que la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo se encuentra en un momento que no puede publicar aún la sanción por el ordenamiento jurídico de Luxemburgo, dado que actualmente se encuentra en una obligación de secreto profesional, ya que no parece haber pasado el plazo para que Amazon interponga los recursos que procedan. Es por esto que hasta que este plazo no transcurra parece ser que no veremos la resolución definitiva ni tampoco ningún comunicado oficial de la autoridad de Luxemburgo. No obstante, por el comunicado que había hecho la asociación francesa de la que se derivó la sanción, parece ser que se debe de pues un tratamiento de datos de los clientes de Amazon para actividades publicitarias que no se adecuaba al consentimiento que exige el RGPD. No obstante, y para mayores detalles, estaremos pendientes a que finalmente la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo publique finalmente la resolución. Ha publicado la convocatoria Activa Financiación el pasado 31 de julio y aunque sea una forma un poco rara de organizar la información, voy a comenzar apuntando lo que señalan los puntos 15 y 17 de la convocatoria de estas ayudas, que son, en primer lugar, el importe de la ayuda. El presupuesto máximo son 80 millones de euros en forma de préstamos, con unas condiciones bastante beneficiosas, y por otro lado tenemos 15 millones de euros en forma de subvención. Digo que es importante destacar el punto 17º porque se refiere al plazo de presentación de solicitudes, y es que el plazo de presentación comenzó el primer día hábil después del 31 de julio, es decir, a inicios de este mes de agosto, y concluirá el 17 de agosto de 2021. Casi parece que la publicación se ha hecho con la intención de evitar, en la medida de lo posible, que los posibles adjudicatarios de esta ayuda se presentaran a ella, porque se ha realizado en la quincena en la que menos personas están en sus puestos de trabajo, lo cual facilita que muchos de nuestros clientes y de las personas que están en el sector que podría recibir la ayuda no la hayan recibido. Pasemos a ocuparnos de quiénes son los posibles beneficiarios. Los beneficiarios de esta convocatoria Activa Financiación son sociedades que no son parte del sector público y que tengan actividad industrial y la hayan tenido durante un periodo de al menos 3 años a fin del plazo de solicitud, es decir, el 17 de agosto, como hemos visto. Es decir, que tendrían que haber iniciado sus actuaciones industriales el 17 de agosto de 2018 o antes. En cuanto a las líneas de actuación en las que se puede facilitar la ayuda y las prioridades temáticas que dan lugar a que se conceda la ayuda a los solicitantes o no, se remiten a la Orden ICT 713-2021. Respecto de los beneficiarios, de las líneas de actuación, el artículo 4 a su vez se remite al anexo y se refiere que las actividades incluidas en el ámbito de esta orden son actividades de producción a escala industrial, actividades de valorización a escala industrial y otras actividades complementarias como pueden ser acciones de envasado y empaquetado, actividades de depósito, almacenamiento, reparación industrial y posteriormente servicios de colaboración a la industria, por ejemplo el asesoramiento, etc. En esta convocatoria, por ejemplo, como luego veremos, se incluyen en el ámbito de los gastos subvencionables, gastos en obtención de patentes y asesoramientos para la obtención de patentes y otros derechos de propiedad industrial, como por ejemplo podría ser el asesoramiento de abogados para la tramitación de las patentes o para la negociación de una transferencia de tecnología. Bien, respecto de las prioridades temáticas, se trata, como hemos dicho, de industria manufacturera, es decir, aquella que elabora un producto semielaborado o final con materias primas. Si bien esto es muy amplio y puede ir desde la automoción a prácticamente cualquier otro sector, el textil o cualquier otro. Los tipos de proyectos deben ser proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental o proyectos de innovación en materia de organización y procesos.
En este sentido, por tanto, dentro de las industrias que hemos mencionado, se ayudará a todos estos tipos de actividades. Y hay que destacar que, como se remite al artículo 8 de la orden ICT, se está refiriendo a investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, proyectos de innovación en materia de organización, piénsese por ejemplo un nuevo sistema de organización de la plantilla utilizando digitalización, y proyectos de innovación en materia de procesos, así como proyectos de validación preliminar de productos, servicios, etc. Hay que destacar que en la medida en que la digitalización se considera un mecanismo de innovación, tanto en organización como en otros ámbitos, pues generalmente va a poder ser subvencionable, según lo que yo entiendo, siempre y cuando se esté dentro de una empresa industrial del sector manufacturero. Pues bien, los gastos financiables son aparatos y equipos de producción, asociados lógicamente a los puntos anteriores de investigación, desarrollo, prueba experimental, etcétera, que hemos mencionado anteriormente. Infraestructura de hardware, lo cual da a entender que efectivamente se está buscando la digitalización y la promoción del funcionamiento informático y digital. Gastos de colaboraciones externas para la prestación de servicios TIC avanzados, consultoría para el diseño, rediseño de procesos y la adquisición de patentes, siempre y cuando contribuyan a la ejecución del proyecto. Como no podía ser de otro modo, se excluye la ayuda para gastos de consultoría dedicados a precisamente obtener esta línea de subvenciones. Por otro lado, se pueden incluir, bueno, esto era para el caso de pymes, línea activa pymes, que son empresas pues definidas como pymes conforme a nuestra normativa. En el caso para grandes empresas, se pueden incluir otros costes que son costes de personal, costes de instrumentos y material inventariable, costes de investigación contractual. De nuevo aquí tenemos el asesoramiento para la obtención de patentes, por ejemplo, y para la licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Es decir, de nuevo, en este caso el asesoramiento es incluso más amplio, el que se puede incluir como gasto subvencionable. Y por otro lado, el plazo para la realización de las actuaciones beneficiadas por las ayudas tiene que ser desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, que podría ser por ejemplo mañana, hasta 24 meses después de la fecha de resolución de la concesión, es decir, dentro de al menos 2 años. Probablemente esto se concederá a lo largo de septiembre o incluso octubre, con lo cual pues bueno, son 2 años y un poco más para ejercitar las acciones que estarían cubiertas por la ayuda. Respecto de las características e importes de la ayuda, ya hemos visto que se dedican 95 millones del presupuesto del Estado para estas ayudas y pueden tener la condición de préstamo reembolsable o ser un préstamo y subvención en parte mixta. En primer lugar, hay que destacar que respecto del presupuesto que se presenta para la ayuda, solo un máximo de un 80% es presupuesto financiable, es decir, el otro 20% tendrá que ser puesto con fondos propios o de terceros inversores. El importe de la ayuda depende en forma de subvención, depende del tipo de empresa que se refiera. Para las pequeñas empresas, lo cual hace muy interesante para esta convocatoria de ayudas, es hasta el 50% del presupuesto financiable. Recordemos que se están dando 15 millones de financiación para subvenciones y esto supone que prácticamente las pymes y las medianas empresas son los principales beneficiarios de la ayuda en régimen de subvención y precisamente los que menos recursos tienen, los que no están activos normalmente en julio y agosto porque no tienen tanto personal como para rotarlo, con lo cual la convocatoria el 31 de julio ha sido especialmente dañina para ellos. El 20% del presupuesto financiable, decimos, se va a dirigir a medianas empresas. El 20% del presupuesto financiable se puede cubrir con subvención para las medianas empresas y el 5% únicamente para las grandes empresas. Además, el máximo de subvención está capado en 400.000 euros por empresa. Incluso aunque se tratara de una pequeña empresa, nunca podría exceder de esta cantidad en régimen de subvención. No obstante, se prevé que si queda suficiente dinero para cubrir subvenciones hasta 500.000 euros en la presente convocatoria, pues se podrá realizar este aumento hasta 500.000 euros. Hay que destacar que en la medida en que me parece poco probable que se presenten muchísimas empresas por los plazos en los que se ha convocado, es posible que aumenten hasta 500.000 euros si el gobierno tiene a bien liberar más capital, lo cual no tengo claro.
Otros puntos relevantes de estas ayudas son referidas al hecho de que las ayudas se pueden encuadrar dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno remitido a la Comisión Europea. ¿Qué significa esto? Que puede llegar a ser cofinanciado con fondos europeos, lo cual hace, aunque sea a un nivel psicológico, más probable que se concedan ayudas si se llega a introducir esto de plan de recuperación, puesto que para el Estado español, que al fin y al cabo se encuentra en una situación económica de debilidad, no verá tan costoso el alzar la mano y autorizar más subvenciones y más préstamos beneficiosos hasta prácticamente la totalidad del presupuesto concedido, si el dinero del que provienen estas ayudas no es totalmente del Estado, sino que está cofinanciado por la Comisión Europea y el resto de fondos de la Unión. Pues bien, como el plazo vence el 17 de agosto, os recomendamos que acudáis a vuestros asesores si necesitáis ayuda para preparar la memoria para solicitar estas ayudas, puesto que, como decimos, en la medida en que la convocatoria ha sido el 31 de julio y vence el 17 de agosto, es probable que el plazo os pueda vencer antes de que preparéis todo el material. Y es muy importante que os presentéis, puesto que precisamente la reducción de posibles solicitantes hace más probable que, en el caso de solicitarse la ayuda, se conceda este beneficio.